Buenos días. Vamos a iniciar. Buenos días. Bueno, las clases previas estuvimos viendo lo que es el índice de productividad, ¿no? O el índice de productividad relativo, el comportamiento de afluencia, etcétera. Y ya vimos diferentes métodos, entre ellos el método de Darcy lineal, Darcy radial, el método de Vogel, el método de back pressure, que ese es para gas. ¿Sí? Entonces, pues tenemos otros métodos, ¿no? ¿Cuál otro hemos visto? El método generalizado, ¿no? También el IPR, que considera el comportamiento bajo saturado y a la vez el saturado. Pero ahora, ¿qué sigue? O sea, yo ya deduje mi curva de IPR. Voy a poner aquí esto. Para empezar, ¿qué es el comportamiento de afluencia? O sea, todo lo que hemos visto, ¿para qué sirve? Carlos, Enrique. ¿Me lo puede repetir, por mí? ¿De qué es el comportamiento de afluencia? ¿Cómo se comporta la producción de hidrocarburo con respecto a la presión? Ajá, ¿en dónde? En la cabeza de pozo. No. Digo, perdón, en el fondo del pozo. ¿En qué parte sería? Donde están los disparos. Y más adentro, más allá de los disparos. Mm, O alguien que apoye a Carlos Enrique. Ok, listo. Entonces, a ver, vamos a seguir con esto. Ese es el comportamiento de afluencia, todo lo que ya vimos. El objetivo de este siguiente tema es comportamiento de afluencia futuro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando ya tenemos un comportamiento de afluencia, cuando ya lo conocemos, pero qué queremos saber a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a determinar? Entonces, aquí lo que necesitamos, cuando nosotros estábamos viendo la curva de IPR, estábamos así y trazamos una curva de IPR, ¿no? Acá. Y luego nosotros decíamos, bueno, es un comportamiento de presión contra gasto, ¿ok? Entonces va declinando la presión y me va dando un gasto, ¿no? Esta decíamos que era PWS y luego PWF. ¿Listo? Entonces, o sea, cuando iniciamos desde el punto o del punto de cuando el pozo está cerrado, en la presión estática, le llamamos PWS, ¿no? En la medida que va declinando esta presión, entonces le vamos a ir llamando PWF, ¿no? Presión de fondo fluyendo, presión estática, ¿ok? Y entonces trazábamos nuestra curva de IPR, sacábamos el potencial del pozo, sacábamos el potencial máximo, etcétera. Esto ya lo estuvimos viendo, esto sí ya, aquí es donde metemos Darcy, toda las clases anteriores fue de esto, Darcy, radial, Vogel, que por cierto, yo creo que esta semana les envió la serie de ejercicios. Darcy, radial, Vogel, etcétera. Listo, ok. Entonces, también el generalizado, ¿no? Generalizado. Ok, esos son los que vimos, al menos para aceite. Y luego, ¿qué pasa? O sea, nosotros esto lo estamos haciendo a las condiciones que determinamos en este momento. Por ejemplo, yo fui al pozo y de repente tomé un gasto, una presión de fondo fluyendo,
Y entonces, a partir de esos datos, yo determiné esta curva de IPR. Pero luego, cuando yo estoy haciendo algunos análisis, cuando yo estoy haciendo, pues ya en la industria petrolera, cuando yo estoy trabajando ya realmente, luego me piden o necesito, no, a veces no es que me pidan, sino yo como ingeniero, pues necesito obtener pues un comportamiento de lo que va a pasar a futuro. Es decir, yo necesito saber qué va a pasar. ¿Para qué? Para planearlo. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones yo tengo que planear cuáles son las actividades siguientes. La industria petrolera es una industria que cuesta muchos millones. Es una industria que deja muchos millones de dólares, pero también cuesta muchos millones de dólares. ¿Cómo? ¿Por qué cuesta tanto? O sea, imagínense ustedes, no nos vayamos tan lejos. Una plataforma en tierra, más o menos te va a costar la renta unos $10,000 diarios, $5,000 diarios aproximadamente, si es un pozo pues no tan profundo. $5,000 diarios o 10,000. Entonces, pues imagínense ustedes que el pozo, que yo necesite mover un equipo de perforación, yo necesite mover esta plataforma, la necesite mover de un campo a otro campo o simplemente para perforar un pozo o para hacerle alguna intervención, una reparación mayor, una reparación menor. Y entonces yo necesitaría considerar este costo, ¿no? Y entonces eso lo tengo que hacer dentro de la logística, porque no es tan fácil. Es decir, cuando ya estamos a nivel ya operativo, no es tan fácil que yo llegue y diga, ¿sabes qué? Pues mueve el equipo y ponlo en tal lado, ¿no? Yo necesito primero revisar que haya permisos, primero revisar que haya la logística para mover el equipo. Necesito hacer un contrato, es decir, tiene que haber un contrato ya de servicios. Si el contrato ya está bueno, pero necesito ver si la empresa de servicios, como pudiera ser Schlumberger, Halliburton, Baker, si pudiera ocurrir que estas empresas a lo mejor no tienen los equipos disponibles. Entonces, todo eso yo lo tengo que considerar. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por eso no es tan sencillo nada más llegar y decir, pues que vaya y saque la tubería para realizar una reparación mayor, una reparación menor o algo por el estilo, ¿no? Ok, entonces, estoy aquí, déjame ver, ok, listo. ¿Qué ocurre? Que yo, cuando estoy haciendo este tipo de cálculos, en muchas ocasiones yo como ingeniero de productividad tengo que estimar cuál va a ser el siguiente punto, el siguiente paso que tengo que hacer, ¿no? O cuál va a ser la siguiente presión que yo voy a tener. Entonces, yo cuando estoy viendo el pozo que está produciendo, yo puedo ver cómo va declinando esta presión estática, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una presión estática de 5,000 PSI, ¿no? ¿Ok? Y entonces, a partir de esta presión, yo observo que diaria, más bien que mensualmente declina, vamos a ponerle aquí, 100 PSI. Es decir, cada mes está perdiendo 100 PSI. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Que si cada mes está perdiendo 100 PSI, 100 PSI es una declinación muy rápida, muy acelerada, pero yo quiero saber qué va a ocurrir de aquí a un año, ¿sí? O a 6 meses. Entonces, vamos a ponerle 6 meses, ¿ok? Si yo digo, bueno, ok, está declinando, tengo una DI de 100 PSI por cada 6 meses, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener cuando sea, cuál va a ser la presión estática dentro de 6 meses? Si la declinación es de 100 PSI por mes, si son 100 PSI por mes, ¿cuánto va a declinar dentro de 6 meses? Pregunta. Sería 4,400. Así es, 4,400, ¿no? Gracias, Carlos. 4,400, es decir, declinó 4,400 a de 4,400 como la presión estática, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Yo como estoy de ingeniero de productividad, entonces necesito saber cuál va a ser el potencial dentro de 6 meses cuando la presión estática haya declinado a esos 4.400. Y entonces ahí viene este tema, el tema que vamos a ver, para que yo pueda estimar el siguiente IPR, el siguiente potencial que vendría aquí, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir esto. Sí, que si funciona, sí, sí funciona. Si lo usamos, sí, sí, sí lo usamos. Lo usamos muy común. A veces es muy común que cuando uno está estudiando y los alumnos de repente dicen, pues es que o sea, eso lo vamos a usar o no lo vamos a usar. Pues claro que esto sí se usa. Esta materia, afortunadamente, es muy práctica y es una materia en donde se tiene que aplicar mucho el conocimiento que ya tenemos. A diferencia, a veces, de otras materias que son más teóricas y que a lo mejor si dices, sabes, pues eso no lo voy a usar a lo mejor nunca, ¿no? Pero esta materia en general, lo que es esta materia, bueno, flujo sí se usa, la verdad, flujo sí se usa también mucho y es muy importante, pero flujo viene también dentro de un tema que se llama análisis nodal, ¿no? Pero a veces, a lo mejor en otras materias que son, digamos, se tiene que tener el conocimiento y a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor este no lo voy a usar, ¿no? Tan a detalle. A lo mejor en materias como simulación, tal vez, si te vas a, si no te vas a ir a yacimientos, bueno, a lo mejor ahí sí no vas a usar la materia si es que estás en productividad o en perforación, pero la verdad es que ustedes o ninguno saben dónde va a caer, ¿no? Ninguno, yo ni yo sabía dónde iba a caer. Entonces, para eso son las materias. Luego, a mí me ha tocado compañeros suyos, o excompañeros también que fueron míos, que se iban a campo y decían, no, pues es que el campo es lo máximo y en campo sí vas a aprender y en campo aquí ahí vas a conocer todo y lo que viste en la carrera no te va a servir. Y pues sí, pero en campo o sea, es una cuestión totalmente operativa y eso no es cierto, ¿no? O sea, tú no sabes si vas a caer en campo, o si vas a caer en la parte de planeación, en ingeniería de producción, en ingeniería de yacimientos. O sea, tú no sabes en dónde vas a caer. Y el hecho de que tú tengas conocimiento de el yacimiento, que tengas conocimiento de perforación, producción también, eso te va a dar herramientas como ingeniero petrolero también para hacer tu análisis, porque me han tocado conocidos que de repente pues son ingenieros ya de mucho tiempo de experiencia, se les olvidan este tipo de cosas y a veces están preguntando, pues, ¿qué es el IPR? ¿Qué es el potencial máximo? Etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, digo, pues como ingenieros creo que tenemos que saberlo y no olvidarlo, por cierto. Ok, entonces, ¿cuál es el método? El siguiente método que nosotros vamos a ver, este método, Fetkovich-Vogel, es para IPR futuro. ¿Sí? Recordemos que ya vimos 4 métodos o 5 métodos. Si los necesitan recordar, váyanse a los videos, ahí los pueden ver y pueden recordar cómo se hacen estos métodos. Entonces, el método de Vogel es uno de los métodos que más utilizamos y recuerden que utilizábamos PWS, PWF y QO. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, a partir de dónde surge este método Fetkovich-Vogel, tiene una ecuación va en relación con lo que es QOmax 1, QOmax 2, PWS, PWS 2, ¿no? Y a eso, entonces, nosotros lo vamos a llamar como si QOmax 1 fuera la QOmax presente, es decir, este es el tiempo presente. Sí, es decir, es lo que yo fui al pozo y lo estimé en ese momento. Fui y medí la PWF y el QO. Y entonces lo que yo quiero estimar es el QOmax futuro. ¿Ok? Yo estimo el QOmax futuro a partir de datos de PWS presente. ¿Y cómo voy a saber cuál es la PWS futura? Pues por supuesto que yo conozco una declinación. Al conocer esa declinación, entonces si yo sé que declina 100 PSI por cada mes, entonces yo voy a poder conocer cuál es la PWS futura en cualquier momento, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, dentro de 6 meses, dentro de un año, cuál va a ser la PWS. Entonces, en realidad, si observamos, vamos a tener este dato, vamos a tener este dato y vamos a obtener este dato. Y solo nos va a faltar como incógnita el QOmax futuro. Entonces, en realidad está sencillo este procedimiento.
Listo. ¿Cómo se utiliza? Bueno, el primer paso es determinar cuál es el QMax presente, que esto ya lo sabíamos, esto ya lo habíamos visto, que esto lo hacemos con Vogel. Y el siguiente paso, ya que tenemos el QMax presente, pues ahora sí aplicamos esta, que es la Fedkovich-Vogel. Apunten esta, por favor, esta ecuación. O tómenle un screenshot. O una foto. Listo. Me sacó esta cosa, ya me dejó regresar. Déjenme ver. Listo. Ok, entonces, tómenle ya una captura de pantalla o algo a esto, y entonces vamos a ver. Ahora sí, nada mejor que aplicarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Sí, el ejercicio va a ser así. Regalen un segundo. Determinen cuál es el QMax futuro para las siguientes condiciones. Nada más. Aquí está. Ok. Les voy a dar unas condiciones y determinen cuál es el QMax. Ok. Y bueno, determinen los siguientes parámetros. Vamos a ver. Aquí está el procedimiento. Entonces va a estar sencillo. PWS igual a 300 PSI. PWF igual a 2500 PSI. Ok. Presión de burbuja igual a 3000 PSI. Y QO, que por cierto, yo les hablé de lo que es, bueno, de hacer una RMA o una RME, pero ¿qué es una RMA o qué es una RME? ¿Quién sabe cuál es ese concepto? Ok, entonces, ahorita mientras le piensan, PWS 3000 PSI, PWF 2500 PSI, presión de burbuja 3000 PSI, QO 200 barriles por día. Y entonces, inciso A, calcular el QO max a una presión estática, una PWS, igual a 2000. E inciso B, calcular el QO a una presión estática de 2000 y una PWF de 1000 PSI. Sí, esos son los datos del ejercicio. Entonces, resuélvanlo, por favor. Y en 5 minutos vemos cómo van. Entonces, antes de empezar, ¿qué es una reparación mayor? ¿Qué es una reparación menor?
¿Nadie? Bueno. Entonces hagan el ejercicio, resuelvan el ejercicio y ya en 5 minutos lo vemos. Lo de las reparaciones, profe, ¿no tendría que ver que la mayor es cambiar la trayectoria del pozo y la menor podría ser redisparar para evitar intervenciones? ¿O no? Una reparación mayor, gracias Miguel, entra cuando tú te metes a nivel de yacimiento. Es decir, cuando tú ya estás interviniendo, por ejemplo, tienes un pozo y dentro de ese pozo tú haces un disparo, como comentas, pero vamos a suponer que tienes un intervalo y disparas el intervalo siguiente, ¿no? Eso es una reparación mayor porque estás interviniendo con el yacimiento y estás ya metiéndote en la formación, es decir, tienes una formación y estás cambiándolo, ¿sí? Eso es una reparación forzada. Si tú haces eso, eso sí es una reparación mayor. Una reparación menor es cuando tú llegas, por ejemplo, al pozo y se te dañó la tubería, que tienes un hueco, ¿no? En la tubería. Entonces tú llegas, sacas esa tubería y cambias y metes otra tubería. Eso es una reparación menor. Es decir, no te estás metiendo con el pozo. Más si no te estás metiendo con el yacimiento, te estás metiendo con el pozo únicamente. O, no sé, alguna pesca tal vez que necesitas, llegaste, se te quedó ahí la herramienta o algo se quedó atorado y necesitas a lo mejor dejar la herramienta, hacer un corte y colocar una tubería de producción más arriba o un sistema artificial. ¿Sí? A lo mejor el pozo ya no fluye y necesitas colocarle un sistema artificial, necesitas colocarle un bombeo mecánico, un bombeo neumático. Eso es una reparación menor. Es decir, estás metiéndote únicamente a nivel de pozo. Pero cuando estás hablando de reparaciones mayores, ya te metes a nivel de yacimiento, a cambios de intervalo. Básicamente eso sería. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Manuel Pineda, ¿por qué tenemos dos presiones de PWF? ¿En dónde, Manuel? En los datos, profesor. Tenemos una PWF de 2500 y la otra de 100. De 1000. Este es de 1000. Este es de 1000. Estos son 1000. Estas condiciones son las condiciones, los datos que yo tengo a nivel de las condiciones del lado izquierdo. A ver, aquí. Las condiciones del lado izquierdo son los datos de entrada, ¿no? Son los datos que yo fui al pozo y calculé estos 3000 PSI, calculé una PWF de 2500. Yo ya había estimado por el análisis PVT que tenía una presión de fondo una presión de burbuja de 3000 y un gasto de 200 que yo lo tomé con mi equipo de trifásico, ¿no? Y lo que yo necesito calcular es este QMax en el inciso A, el QMax a una PWS, es decir, declinación, observa que tienes 3000, aquí ya te la estoy pidiendo a 2000. El QMax a 2000 PSI y el QMax también cuando yo tenga 2000 PSI, pero, perdón, este ya no es QMax, este es el QO, es decir, un gasto cuando yo tenga 2000 PSI de PWS y a la vez una presión de fondo fluyendo de 1000. Es decir, del lado izquierdo están los datos de entrada y del lado derecho es lo que tú tienes que calcular. ¿Alguien ya tiene algún avance? Sí, profe, yo. A ver, El dame un coma. segundo, por favor. Regálame un segundo nada más. Bueno, esto supongo que ya apuntaron estos datos o tómenle foto, capturen la pantalla y voy a borrar.
Listo. Entonces, adelante, Carlos. Si el Quo Max medía de 720. Quo Max de, habíamos dicho cuando esto fuera para una PWS de 2000. Y este es de 620, ¿verdad? 720. Ah, 720. 720 barriles por día. ¿Alguien más le dio eso? Sí, me dio lo mismo. A mí también me dio lo Ok. mismo. Horacio y Adrián les dio lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, Cubo Max, 720 barriles por día. Es decir, este es el Cubo Max, pero ¿cuál? El futuro. Cubo Max futuro. ¿Sí? 720, es decir, ya declinó. ¿Cuánto les dio el presente? No, ese es el del No, presente, ese es el- profe. ¿Ese es cuál? Perdón. El de 720 es el del presente. Ah, ok. Entonces, Cubo Max presente, 720. Entonces, ahora le falta calcular el futuro. El futuro es el del inciso A, ¿no? Sí, O me salió de 213. 213. A ver, entonces, Comax presente, 720, Comax futuro, a través de PCI, le dio 213 a todos. Entonces, 213 para el futuro. Este es para el inciso A, ¿no? Sería el inciso B. El inciso B nos pide el gasto cuando tengamos 2000 PCI en PWS y una PWS de 1000, es decir, a la posición futura para una percepción expectativa. Me dio 149, profesor. ¿Entonces, perdón? 49. Hubo 149. ¿Alguien nos lo dio? A mí me dio diferente el inciso A, profesor. Me dio 416.7. 416. Aquí más le dio 416 o 203. Vamos a
tomar estos datos. 149 inciso A, 413, o 416, tendríamos que para el sector. Y inciso B, 149 barriles por día para un cubo de a condiciones de 2000 PSI, por presión estática y 1000 de presión de combustible. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Primero, calculamos el cubo más presente, que esto es 720, ¿de acuerdo? Perdón. Luego el cubo más futuro, 213. Entonces, por eso, 213. Esta sería algún dato que ustedes consideran. Ellos me pido diferente. Y luego el número 3, cubo más futuro, 149. Por día. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve el método Fischer-Dickson? Pues para eso, ¿no? Para estimar las condiciones futuras. Estimar las condiciones, es decir, ¿qué va a pasar? Si estábamos hablando de una designación de 100 PSI por cada mes, entonces con esto yo voy a poder saber qué va a pasar cuando yo alcance esta presión estática de 2000, ¿no? Si nosotros consideramos que destina 100 PSI por mes, estos 2000 yo los voy a alcanzar a los 10 meses. Entonces, dentro de 10 meses yo sé que voy a tener un gasto de 213 barriles por día, un gasto máximo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El gasto futuro que yo podría estimar, por ejemplo, cuando yo esté produciendo un sistema artificial o cuando yo esté ya produciendo también un pozo fluyente, máximo le va a poder sacar 213 barriles y en algún momento se me conviene hacerle, si es posible, una reparación mayor. La reparación mayor es un cambio de intervalo, hacer una fermentación forzada, es decir, hacer algo, incluso tener que abandonar ese pozo o meterle un sistema artificial. Para eso nos sirve hacer estas estimaciones del IPR futuro. ¿Sí? Entonces, eso es para lo que se usa, para lo que se usa este método. ¿Hay alguna duda aquí? RNA, nos metemos ya a nivel de yacimiento, a nivel de formación, que normalmente son cambios de intervalos, fermentación forzada, y RNE ya son sistemas artificiales, cambios de tubería, o alguna pesca o algo que me incremente, que se meta nada más a nivel de pozo. Es la diferencia entre RNA y RNA. Okay. Esto ya no lo vamos a ver, esto ya lo hicimos. Esto va dentro de la serie, porque yo se la voy a enviar. Y ahora viene otro método, que es el método de Standing. El método de Standing lo que hace es algo similar al método de Vogel, pero aquí lo que tiene como particularidad es que toma en cuenta las propiedades del yacimiento, las condiciones a nivel de yacimiento. Es decir, toma en cuenta propiedades de los fluidos y las propiedades también de la roca, específicamente la permeabilidad permeabilidad relativa al aceite y la permeabilidad a una condición futura. Esto, lo del futuro se tendría que estimar a nivel de laboratorio o a nivel de simulador. Entonces, ¿qué dice aquí Standing? Standing lo que hace es calcular un pseudo índice de productividad que le va a llamar J, ¿no? También, pero J asterisco, J. Entonces dice, este es el pseudo índice de productividad. Entonces, primero, lo que hace es calcular el QMAX a una condición presente, pero también es este índice de productividad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, dice, ¿sabes qué? Yo puedo combinar
mi índice de productividad de Vogel, con su modelo de Vogel. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay una relación que existe y a partir de ahí, entonces, deriva toda la ecuación, todo el desarrollo y le pone así, ¿no? Que es 1.8, que es lo que determinó Stanley, que es 1.8 por Comax sobre PWS. Y eso te va a dar el pseudoíndice de productividad a condiciones presentes. Es decir, lo que hizo fue, a partir de esto, de esta combinación, de este arreglo matemático, a ver, creo que ya se escucha mejor. Sí, ahí. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, voy a repetir todo. Listo. A ver, entonces lo que hace Standing, similar a lo que traía el modelo de Vogel, de Fedkovich-Vogel, dice, ok, voy a basarme ahora en las propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos, es decir, voy a utilizar ahora una permeabilidad relativa al aceite, una viscosidad y un factor de volumen. Entonces, a partir de ahí, considera estas las condiciones presentes y a condiciones futuras, lo que va a hacer es considerar a nivel de laboratorio cuál es la variación que existe en la permeabilidad relativa, en la viscosidad y en el BO, ¿ok? Entonces, dice Standing, ¿sabes qué? Se puede combinar lo que es el índice de productividad con el modelo de Vogel. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, al hacer esta combinación, llega a una relación que dice que JP asterisco, que es el pseudo índice de productividad, va a ser igual a 1.8 por Qmax por PWS, ¿sí? Entonces, observen cómo es prácticamente lo mismo. Determinas el pseudo índice de productividad y después lo que necesitas es estimar también un Qmax, ¿sí? Lo estimas a partir de aquí. Una vez que ya tienes ese dato, ahora, ¿qué sigue? Pues utilizar nada más este dato, que es dato proporcionado, que es la permeabilidad relativa, el factor de volumen, la viscosidad, y estos datos a la vez también con el dato del pseudoíndice de productividad, JP, y la condición futura de permeabilidad relativa, así como factor de volumen y viscosidad, te van a ayudar a determinar lo que es el pseudoíndice de productividad futuro. Una vez que yo ya tengo la condición JF, es decir, J futura, yo simplemente aplico esta relación que estoy mostrándoles acá. Aplico esta relación. ¿Para qué? Pues para que yo pueda aplicar nuevamente esta parte que es obtener el Qmax futuro y luego a partir de ese Qmax futuro yo pueda obtener el QO a cualquier condición, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio y creo que eso va a ser más fácil de aclarar, ¿no? A ver, entonces. Copien denle aquí una pantallazo, una foto. Listo, si ya lo tienen, este es el ejercicio. Estas condiciones yo las obtuve del laboratorio. Observen, entonces, tengo las condiciones presentes. Ok, tengo una condición presente y yo tengo que es PWS 2500, PWF 1750 y el gasto de 2024. Ok, ahora, también dentro de estas condiciones y dentro de mis estudios de laboratorio o de mi simulador,
yo determiné que la eficiencia de flujo es de 1, es decir, no tiene daño. Recuerden que si es F igual a 1, el daño es 0. S es igual a 0. La permeabilidad relativa al aceite es de 0.8. La permeabilidad absoluta es de 62.5 milidarcis. La viscosidad es de 0.54 centipoise. El factor de volumen es de 1.319, el radio de drene de 1.5, el radio del pozo de 0.25 y el espesor de 50. ¿Y qué ocurre? Yo necesito saber la condición futura. ¿Cuál es la condición futura? La condición futura es ¿qué va a pasar cuando yo llegue a 2000 psi, cuando empieza a declinar y llega a 2000 psi de presión estática? Y a la vez, necesito saber qué va a ocurrir, que cuando estas condiciones futuras cambien, cómo va a ser la permeabilidad relativa. Esto yo lo puedo obtener a través de un simulador, ¿sí? Yo le pido a la gente de yacimientos que me haga la simulación y me diga, oye, ¿sabes qué? A ver, llegan y meten ahí, corren Petrel y dicen, bueno, en Petrel yo te puedo dar las condiciones futuras y te voy a decir que la permeabilidad relativa es de 0.75, observen cómo disminuyó, de 0.8 a 0.75. La permeabilidad absoluta, esta no cambia. La viscosidad, observen ustedes cómo está cambiando de 0.54 a 0.62. El factor de volumen está reduciéndose de 1.31 a 1.25. El radio de drene del pozo se mantiene igual, el RW se mantiene igual y el espesor se mantiene igual. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. Si yo veo estos dos datos de viscosidad y de factor de volumen, ¿ustedes consideran que está en presión de saturado o bajo saturado? Saturado, ¿Por qué saturado, Rodrigo? porque parece que cuando estamos en bajo saturado, RGA con, no me acuerdo si era RGA y RS eran iguales, porque no había todavía presencia de gas. Sí, por ahí va, Rodrigo, pero si en este caso solo tienes MUO y VEO, ¿cómo sabrías que estás en saturado o bajo saturado? Observa nada más tu VEO. ¿Cómo podrías saber que estás en saturado o bajo saturado? Si va por ahí, por lo que comentas. Profe, podría ser de acuerdo a las gráficas del factor de volumen y de la viscosidad que una vez pasando, bueno, por ejemplo, en el caso del factor de volumen, una vez usando el punto de burbuja, este empieza a declinar, es decir, en condiciones presentes, dice que es de 1.319 y en condiciones futuras de 1.256, ¿no? El Entonces factor de significa que ya... ¿Mande? sí, el factor de volumen, ¿no? ¿Te refieres? Ajá, entonces significa que ya entró a la zona de saturado porque está declinando este factor de volumen. Así es, ¿no? Así. Ups. PB. Así es, José. Muchas gracias. Aquí está. Es decir, cuando tú vienes antes de PB, el factor de volumen está expandiéndose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está hinchando, es decir, el gas está expandiendo. Una vez que ya llegas a PB, es decir, que ya llegas a la presión de saturación, el factor de volumen declina o disminuye. ¿Sí? Empieza a disminuir, ¿por qué? Pues porque estás liberando gas. Entonces, si observamos nosotros, el VO dice 1.319 y en la condición futura es 1.25, es decir, estamos en algún punto del lado izquierdo de la gráfica de la presión de burbuja. Y para el caso de la viscosidad, pues van relacionados, ¿no? O sea, viene así, una cosa así, ¿no? Entonces, la viscosidad viene disminuyendo en una condición previa al punto de burbuja.
viene disminuyendo y una vez que ya pasas la presión de saturación o el punto de burbuja, la viscosidad empieza a incrementar. Y es lo que está ocurriendo también aquí. Dice MUO 0.54 a la condición presente y MUO a condición futura 0.62. ¿Sí? Justo lo que estás comentando, José. Y de igual manera, lo que comentaba Rodrigo, ¿no? O sea, si tú traes una relación de solubilidad y también lo quieres ver por ese punto, vienes con una tendencia constante y llega un punto en el que esta relación empieza a disminuir. Es decir, RS y presión. Entonces, en algún punto, esta RS va a ser menor también. Es decir, la RS tendría que disminuir cada que tú estás declinando la presión. ¿Sí? Entonces, así es como uno se puede dar cuenta en cuál condición estás. Si estás saturado o bajo saturado, únicamente viendo MUO y veo, ¿sí?, el comportamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces dice, inciso A, QO, cuando la presión de fondo fluyendo sea de 1500. Y, ok, dice, nada más saquen esta, la de 1500. El QO cuando tengamos una presión de fondo fluyendo de 1500 y cuando tengamos una PWS de 2000. Es decir, la condición futura, la condición de PWS va a ser esta de aquí. ¿Sí? Cuando tengamos estas condiciones que estamos viendo en pantalla, estas condiciones futuras, hay que determinar el QO. ¿Sí? O sea que yo le tendría que poner 1500. Ok, entonces, ¿cuánto les da? Inciso A. Vamos a dar unos 5 minutos. A las 8:35 vemos cuál es el resultado.
Listo, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene algún dato? ¿Cuánto les dio primer paso QOMAX presente? Es decir, este paso. $4,324. 4,324 ppd. Listo. Perfecto. Entonces, 4,324, Eric Cuevas, Erika Cruz, 4,324. Ok, perfecto. Ahora, el siguiente paso era determinar JP, ¿no? ¿Cuánto les dio JP? A mí me dio 3.11. A Erika, a ti te dio 3.11. Entonces, JP, es decir, J, el pseudoíndice 3.11 son PCI por BPD, ¿no? Ok, 3.11. Y luego, una vez que ya teníamos JP, tenemos que sacar JF. ¿Cuánto les dio JF? JF, es decir, la J futura. 2.6. Okay, 2.6, JF 2.6. 2.6 PCI por BPD, ¿no? Listo. Y luego el siguiente paso, ya tenemos la J futura, pues ya lo siguiente ya nada más es empezar a determinar los gastos. A partir de esa, teniendo esta J, nosotros ya podemos sacar el gasto a cualquier condición de presión de fondo fluyendo. Entonces, el siguiente paso era cuál es el gasto cuando nosotros tengamos una presión de fondo fluyendo de 1500. ¿Cuánto les dio? Es decir, a una condición futura. $1,186. Ok, gracias, Adrián. 1186 para el Sportia. Esa es la condición futura. Ok, ese es el gasto futuro. El gasto cuando yo tenga 2000 de PWS y una presión de fondo fluyendo de 1500. ¿Qué es lo que seguiría? Es decir, ¿cuál sería la siguiente comparativa que nosotros tendríamos que hacer? Pues nosotros tendríamos que hacer exactamente igual a lo que hacemos con el método de Vogel, de trazar una tabla y con gastos y presiones yo propongo diferentes gastos o propongo diferentes presiones y determino los gastos. Así como estoy determinando este, yo voy a determinar QO. QO, una presión de fondo fluyendo de 1500, QO, una presión de fondo fluyendo de 1000, una presión fluyendo de 500, etcétera, de tal forma que yo pueda
trazar una curva de IPR. Pero como yo tengo dos condiciones, yo tengo la condición presente y la condición futura, entonces yo podría trazar dos curvas de IPR en la misma gráfica. Es decir, hacer una comparación y decir, ¿sabes qué? A la condición presente a mí me da así y a la condición futura yo obtengo algo como esto. Entonces esto sería presente y esto sería futuro. Sí, esa sería la siguiente comparativa o el siguiente paso que nosotros tendríamos que hacer para tener un punto de comparación de lo que estamos calculando. Y eso aplica para este método de Standing y aplica para Fedkovich-Vogel. Es decir, aplica para los dos. Siempre trazar estas curvas para poder tener puntos de comparación. Aquí está el ejercicio resuelto. Si les dio 1186, sí. Ok. Esta presentación ya se las hice llegar. Y listo. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, parece que no. Espero que haya quedado todo claro. Esto en realidad, aquí dice tarea, pero en realidad va a ser parte de la serie, entonces no va a ser necesario que lo resuelvan. A ver. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Si no tienen más preguntas, el siguiente tema, es decir, con esta parte terminamos el tema de comportamiento de afluencia y ya vimos también comportamiento de afluencia futuro, que fue este. El siguiente tema va a ser daño, ¿sí? Daño en la formación. Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, que va a ser el miércoles. Si no hay más preguntas y si no hay más que decir, tengan un buen día. Nos vemos el próximo miércoles.